Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Continuamos hoy con nuestro ciclo de práctica notarial, donde la temática de hoy va a versar sobre modificaciones estructurales de sociedades, casos prácticos. El ponente de hoy es Segismundo Álvarez Rollo Vilanova. Segismundo es notario desde el año 91, en Madrid desde el año 2004. Obtuvo la licenciatura en Derecho y es diplomado en Ciencias Empresariales E1 por ICADE, la promoción del 89. Es un especialista muy reconocido en Derecho Mercantil y autor de varios libros y numerosos artículos, en particular sobre fusiones, capital riesgo y financiación alternativa a empresas. Segismundo es profesor del Máster en International and European Business Law de ICADE. Es patrono o cofundador de la Fundación Hay Derecho, presidiendo el Consejo Editorial, y es también miembro del Consejo Académico de FIDE, la Fundación para la Investigación sobre el Derecho de la Empresa. Ha publicado además artículos en El País, ABC, Nueva Revista, en relación con temas de interés general, como son las ejecuciones hipotecarias de vivienda, los paraísos fiscales o la corrupción. Bien, les explico, lo repito, como siempre, la dinámica de la sesión. Dedicaremos aproximadamente el ponente unos 45 minutos a la exposición y dejaremos al final unos 10-15 minutos para que pueda responder a las dudas y preguntas que se planteen. Como saben, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final yo las iré leyendo, de manera que si no hubiera tiempo y quedara alguna sin responder, no se preocupen porque tomaremos nota y en su caso se la responderíamos con posterioridad. También les informo que la grabación de esta sesión y la presentación del PowerPoint va a estar a su disposición a partir de mañana en la web de Fundación Notariado, www.fundacionnotariado.org, en el apartado de formación. Y en 2 o como mucho 3 días tendrán también publicado nuestro podcast Práctica Notarial por si lo quieren descargar. Les informo, como siempre, que la información que proporcionamos durante esta sesión se ajusta a la legislación vigente y a la normativa aplicable a la función notarial. No obstante, su contenido no puede sustituir el criterio profesional del notario en cada caso concreto ante las dudas que puedan suscitarse. Las sesiones de formación en práctica notarial, aun siendo sesiones internas, toda vez que se publican en la web y otros canales externos, son susceptibles de ser conocidas por un abanico mayor de públicos. Cualquier opinión personal vertida en el transcurso de la sesión queda circunscrita al ámbito de la responsabilidad de la persona que la emite. Y sin más, doy la palabra a don Segismundo para que nos hable de este tema tan interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Raimundo, y muchísimo un honor para mí participar en esta sesión de formación. Y nada, pues lo que voy a hablar es de las modificaciones estructurales y sobre todo refiriéndome pues, bueno, a las cuestiones prácticas que más dudas nos plantean en las notarías y que nos plantean los abogados, ¿no? Voy a utilizar en principio una presentación, ¿vale? Bueno, a mí ya sé que las preguntas se hacen al final y bueno, me encantaría que hubiera preguntas, por supuesto. Pero bueno, como son todas al final, pues tendrán que escucharme estos 40 minutos que les quedan con estos problemas que les voy a plantear. Voy a compartir la presentación que yo creo que servirá para seguirla mejor. A ver si sé hacerlo esto. Yo supongo que... vamos a ver. ¿Lo están viendo? Sí, Sí se ve, ¿no, Raimundo? Sí, perfectamente. De acuerdo. Bueno, pues la ley ya saben que cambió en el año 2023, ya están familiarizados con ella. Es una ley con una estructura un poco particular porque realmente según la operación tenemos que consultar muchas partes distintas de esa ley, ¿no? O sea, realmente tiene unas disposiciones generales que se aplican en principio a todas las modificaciones estructurales. Después hay normas para cada operación, es decir, a partir del artículo 20 creo que se empieza a regularse la transformación, después se regula la fusión y después se regula
la escisión y la cesión global del activo y del pasivo. Pero entonces, para una fusión, tenemos que ir a las normas de la fusión y tenemos que ir también a las normas generales. Y la combinación, pues bueno, como no está muchas veces perfectamente ajustado, hay bastantes repeticiones. Después, si se trata de una operación transfronteriza, hay unas normas generales de las operaciones transfronterizas, pero tendremos que ir también a las normas especiales de la fusión transfronteriza, de la transformación transfronteriza, y después hay unas normas generales para las extraeuropeas y después alguna norma específica, muy pocas, para cada operación extraeuropea. O sea, eso nos obliga a ir de un lado a otro de la ley y es pues, un poco complicado. A mí lo que me interesa como regla general que nos va a servir para interpretar después los artículos estos problemáticos que vamos a ver es que el procedimiento, es decir, todas estas reglas con los requisitos que vienen de cada una de las operaciones que vamos a ir viendo, son destinados a un fin, o sea, básicamente a la protección de los derechos de los socios, los trabajadores y los acreedores, ¿no? Puede haber algún tercero y en el caso de las transfronterizas incluso los intereses públicos, ¿no? Pero esto supone que en algunos casos podemos prescindir de algún elemento del procedimiento, es decir, hay un informe para los socios. Pues bien, si todos los socios están de acuerdo en aprobar la fusión, parece absurdo tener que hacer un informe para los socios y cumplir esa formalidad cuando todos los socios, que a lo mejor es uno solo o dos, conocen cuál es la situación, ¿no? Y eso, pues a veces está previsto en la ley, como en el artículo 9, que establece las simplificaciones para los acuerdos, en los supuestos de acuerdo unánime en todas las sociedades, en el artículo 53, que se refiere a la absorción de sociedad íntegramente participada, que implica también una serie de simplificaciones. Pero en algunos casos, no, esas simplificaciones las tendremos que deducir o las podemos deducir nosotros. Porque, por ejemplo, en el artículo 5, cuando habla del informe para los trabajadores, dice que no sea necesario cuando todos los trabajadores estén incluidos en el órgano de administración, pero no dice que no sea necesario cuando no hay trabajadores. Se sobreentiende que si no hay trabajadores, pues lógicamente no es necesario. Hay otros supuestos en los que sucede esto. Y, sin embargo, a veces hay algunas simplificaciones, nos puede suceder lo contrario. Hay simplificaciones que no están en la ley que debemos aplicar y hay simplificaciones que parece que están en la ley, pero que no se deben aplicar y como después veremos alguna, como el artículo 103 o los certificados en la transformación transfronteriza, que si lo leemos literalmente, como se remite a las normas generales y no a las normas de transformación, parece que no son necesarios los certificados tributarios, lo cual, por supuesto, no tendría ningún sentido. O sea que, bueno, como sucede siempre con todas las leyes, no nos queda más remedio que interpretarlas. Y aquí, en relación con las modificaciones estructurales, lo importante es ver ese punto del procedimiento, qué intereses se está protegiendo y si en ese momento existen o no esos intereses. La nueva la llamo el Real Decreto Ley de Modificaciones Estructurales. Ya saben que esto se metió en un Real Decreto Ley ómnibus, que había 40 cosas. Ya no tenemos una ley de modificaciones estructurales, sino que tenemos un Real Decreto Ley, una de cuyas partes es realmente la Ley de Modificaciones Estructurales. Pero no es, porque es el Real Decreto Ley de las modificaciones estructurales, de las ayudas a la palma, a Ucrania, a 40 cosas más. Estas maravillas de la nueva forma de legislar que hacemos ahora, que es por Real Decreto Ley y encima metiendo cualquier cosa. Lo que pretende la ley es transponer la directiva de movilidad, que era una directiva que establecía la armonización en dos modificaciones estructurales que antes no estaban previstas. O sea, antes teníamos únicamente una directiva de fusiones transfronterizas y, por tanto, las escisiones y las transformaciones transfronterizas, lo que antes llamábamos traslado de domicilio, pues no estaban armonizadas, aunque se hacían basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿no? Pero vamos, ahora lo que quiere la directiva es armonizar la escisión
Y la transformación transfronteriza también dice que es facilitar las operaciones y en las operaciones internas, pues unificar. Lo que dice la exposición de motivos es que las modificaciones se extienden a las internas, pero manteniendo la mayor simplicidad de estas últimas, ¿no? De manera que evitando que el régimen de las modificaciones estructurales internas resulte más exigente que el de las externas, aunque pueden serlo menos. Esto es una regla que también nos tiene que servir. Es decir, primero, que como esto es una ley que permite simplificar, no parece que se deba interpretar, en caso de duda, no debemos interpretar que se ha querido hacer más complicada la regulación o el procedimiento del que teníamos antes, ¿no? Y después, en el caso de las diferencias entre internas y transfronterizas, pues eso, que siempre en principio las internas pueden ser más sencillas, pero nunca más complicadas, ¿no? Entonces, los efectos en el derecho de oposición, por ejemplo, se cambió, ya no existe derecho de oposición, sino que cambian a un derecho de garantías. En los socios se ha cambiado un derecho de separación por un derecho de enajenación que es relativamente semejante, aunque el procedimiento cambió bastante. Eh, Hay alguna modificación que bueno, corrige algún error de la ley anterior. Por ejemplo, se especifica que las sociedades hermanas están sujetas a, bueno, ya se recogía que las sociedades hermanas, es decir, las que están participadas por una misma sociedad, se pueden aplicar las normas de las fusiones simplificadas, ¿no? Como la de la íntegramente participada, pero también se puede aplicar lo mismo cuando las dos sociedades están participadas por los mismos socios y en la misma proporción, ¿no? Esto es una novedad que no derivaba de la directiva. Se modifica también que no es necesario el informe en la fusión apalancada sobre asistencia financiera y se modifica la responsabilidad de la escisión. Y hay una de las novedades más importantes de la ley, pero la cual yo no voy a insistir mucho porque se refiere solo a las modificaciones transfronterizas, que no es tan frecuente, que es el control del abuso. Ahora el registrador no solo controla la legalidad, que se han cumplido los requisitos, sino el eventual abuso. Pero vamos, yo creo que la parte fundamental de mi exposición es esto, ¿no? Casos de uso, como se llaman ahora, es decir, problemas prácticos que se plantean. Una de las novedades más perturbadoras de la ley es que ahora se exigen certificados fiscales y habría que añadir aquí y de la seguridad social de estar al corriente de las deudas tributarias, ¿no? Es decir, esto se ha incluido, esta mención se ha incluido en prácticamente todos los, bueno, en todos los artículos. En vez de incluirlo en normas generales, que era el sitio normal, se ha incluido en todas las normas especiales, en todas las regulación del proyecto, en las normas especiales para cada operación, ¿no? Y así se pide la acreditación de encontrarse al corriente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social mediante la aportación de los correspondientes certificados válidos y emitidos por el órgano competente, ¿no? Eh, Esto plantea varios problemas. En primer lugar, el de qué certificados son y por otra parte el plazo que tienen, ¿no? El- los certificados, como hemos dicho, son de la Seguridad Social y de la Administración Tributaria. En cuanto a la Seguridad Social, en principio esto no plantea demasiado problema porque hay una sola Seguridad Social en España, de momento. Y hay una regulación de este certificado de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social que pues, regula, pues esto se pide con la firma electrónica de cada sociedad, lo pueden pedir por Internet y se lo dan de manera inmediata. O sea, es algo que no debe suponer un problema excesivo, ¿vale? Cuando hablamos de certificados tributarios, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, sobre esto también hay una norma, que es este Real Decreto que cito aquí, y son unos certificados que acreditan de estar al corriente de las obligaciones tributarias formales y materiales, es decir, que has presentado las declaraciones y que has pagado los impuestos y que no tienes deudas pendientes ni en periodo ejecutivo, salvo que se encuentren aplazadas. Es decir, si tienes una deuda pendiente, pero que está aplazada con el consentimiento del
administración tributaria, pues también vas a decir un certificado positivo, ¿vale? O sea, cuando es equivalente a estar al corriente de las obligaciones, tener un aplazamiento pactado, porque lógicamente sí, pues estás al corriente, porque lo que pasa es que todavía no ha llegado el momento del vencimiento. Como la ley dice que acreditar estar al corriente no basta con aportar el certificado, sino que el certificado sea positivo, que eso viene en la norma que los regula, se pone certificado positivo, es decir, que están de acuerdo en que no hay esas deudas, ¿no? Si no hay trabajadores, pues obviamente pues no hace falta, no debería hacer falta el certificado, pero eh, ¿es suficiente una manifestación? Podríamos defender que sí, porque la verdad es que cuando no hay acreedores, por ejemplo, eso lo acredita, basta con que lo manifieste el administrador de la sociedad y excluye la necesidad de informe, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que hoy en día, que todas las sociedades tienen firma electrónica necesariamente y que esto es bastante fácil de obtener, parece más prudente que se pida, ¿vale? El mismo también en la sede electrónica de la Seguridad Social se puede pedir un certificado y sale un certificado de no haber estado dado nunca de alta como empleado. Hay que tener en cuenta que el que no haya trabajadores ahora no quiere decir que se está al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, porque puedes tener deudas con la Seguridad Social de unos trabajadores que ya no son empleados. O sea que lo único que sirve, en teoría, sería eso, ese certificado de no haber estado dado de alta nunca como empleador o el certificado positivo. En principio, la vigencia tendría que ser de 3 meses, o sea, no puede ser anterior a 3 meses al proyecto. Como esto no es un certificado que haya que aportar a la escritura, sino que debe formar parte del proyecto, pues la vigencia se tiene que evaluar respecto del proyecto. Se nos ha planteado varias veces casos en que se aprueba el proyecto, pero no se ha pedido el certificado y se pide después. Yo entiendo que no hay ningún problema con que el certificado sea posterior, porque en realidad el interés que se está protegiendo aquí no es el de información de los trabajadores ni de los socios. Lo que se está protegiendo es el interés de la administración pública de controlar que no tiene deudas. Con lo cual, si el certificado es posterior, pues no debería haber problema. Por otra parte, en la aplicación de los certificados tributarios admite que se pida en relación con una fecha concreta, con lo cual, aunque se pida con posterioridad, podríamos pedirlo para la fecha del proyecto, pero yo entiendo que eso no es necesario. Realmente el problema fundamental es aquí qué certificados tributarios son necesarios, ¿no? Porque, claro, administraciones tributarias hay muchas. Tenemos a la AEAT, que es a la que se refiere el Real Decreto antes que hemos visto, que regula el certificado de la AEAT, pero tenemos las comunidades autónomas, tenemos todos los ayuntamientos, tenemos también autoridades tributarias extranjeras, ¿no? Eventualmente. A ver, yo creo que ahora, vamos, por resumir, está relativamente claro ahora, y ya lo veremos que ha habido incluso una resolución, que basta el certificado de la AEAT desde el punto de vista tributario. Está por un lado Seguridad Social, por otro lado el certificado de la agencia estatal. Por varias razones. Primero, porque por una interpretación sistemática, el artículo 616 de la ley concursal, que se refiere a la aprobación de los planes de reestructuración, exige un requisito semejante y concreta que es el de la AEAT. También en la ley de contratos del sector público, cuando se dice también que se acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias, pero en el reglamento, en el Real Decreto 1098/2001, se concreta que son únicamente los certificados de la AEAT. ¿Vale? Y además lo contrario sería pues, una especie de acreditatio diabólica, porque habría que pedir un certificado, porque claro, yo puedo estar en la Comunidad Autónoma de Madrid, tener la sociedad o de Islas Baleares, pero tener actividad en muchas otras provincias o comunidades autónomas, con lo cual en teoría tendría que pedir a todas las comunidades autónomas. Y yo puedo tener las oficinas o la fábrica en, en Torrejón de Ardoz, pero
puedo tener deudas por todos los ayuntamientos de España si ha aparcado mal un empleado mío con una furgoneta de la empresa, donde sea, ¿no? Con lo cual habría que pedir 8.000 certificados a los 8.132 certificados a los ayuntamientos y, por supuesto, no te los darían de manera electrónica. En fin, no tendría ningún sentido, ¿vale? Hay una resolución de 2 de abril de 2025 que concreta que solo es necesario el de la EAT y la Seguridad Social, y los argumentos que dan pues, es esta idea de proporcionalidad, es decir, de desproporción si se piden los certificados, y que lo de la ley de contratos con las administraciones públicas que he citado, y que las administraciones no tienen afectados. Realmente, este último argumento lo que justificaría es que no se pidiera ningún certificado, porque realmente es que es verdad, el crédito público tiene un privilegio especial, con lo cual el típico riesgo de las fusiones, que es en transformación, por supuesto, no hay ningún riesgo, pero en las fusiones, que el riesgo es la confusión patrimonial, en realidad, como tú tienes un crédito privilegiado, nunca te vas a quedar en peor posición porque se junte. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que basta estos 2 certificados. La única particularidad sería que tenemos que tener en cuenta las las empresas que están situadas en el País Vasco. O sea, las administraciones forales tienen una competencia sobre esas sociedades. Es decir, las sociedades que tienen su domicilio en las provincias forales, la AEAT no tiene ni idea de lo que hacen y, por tanto, no saben si están al corriente o no del impuesto de sociedades, etcétera. Con lo cual, como excepción, en el caso de las empresas, habrá que pedir el certificado de la Diputación correspondiente, porque en ese caso la EAT te da un certificado peculiar diciendo que no, más o menos, que no tienen ni idea de lo que hace esa sociedad porque no es de su competencia. O sea, ese sería el único certificado especial que no es de la EAT. Se plantea el problema de si es necesario en el supuesto de sociedades en concurso, ¿vale? El artículo 3 de la ley permite que sociedades en concurso participen en modificaciones estructurales y además se amplía el ámbito en las operaciones transfronterizas. Y entonces, claro, no hay prácticamente ninguna sociedad en concurso que no tenga deudas con la Seguridad Social o la Administración Tributaria. Entonces, si el tener deudas con la Administración Tributaria o la Seguridad Social supone que no se puede participar en una fusión, pues el artículo 3 carece de contenido real, ¿no? Por eso algunos defendemos que en realidad cuando estamos en una situación de sociedad en concurso se debe pedir el certificado, pero se puede hacer la operación aunque sea negativo, porque si no, o sea, estaríamos yendo haciendo una interpretación, como si dijéramos, sistemática de la ley. Por una razón, porque a diferencia del artículo del supuesto del artículo 616, que estamos en un proyecto de reestructuración de deuda, en esos casos todavía no está en concurso y puede pactarse un aplazamiento. Una vez que estás en concurso, ya no puedes pactar, no puedes conceder nuevas garantías y, por tanto, va a ser imposible pactar un aplazamiento con la Administración Tributaria. Esto es más dudoso que se aplique en el caso de las operaciones transfronterizas porque pero vamos, yo creo que también se puede aplicar porque hay un procedimiento adicional de control del abuso, con lo cual podría realizarse, incluso si tuviera deudas tributarias, podría impedirse la fusión si se considera que la finalidad es defraudarlas. Por tanto, esto es una nota que se puso en un registro mercantil, ¿no? Que no consta la manifestación de administradores está al corriente del pago de las imposiciones locales. No hace falta ni aportar el certificado a los ayuntamientos ni declarar nada sobre estar al corriente de las operaciones tributarias. Hace falta aportar los certificados, porque esto parece una tontería, pero ¿qué va a saber el administrador si efectivamente hace 2 días le pusieron una multa, como decía antes, a una furgoneta y vas a declarar que estás al corriente cuando a lo mejor no lo estás, ¿no? No ha llegado la notificación, lo que sea. Otra cuestión que ha planteado bastantes dudas es el informe de la Administración para Trabajadores. Ya sabemos que la práctica totalidad de las fusiones que hacemos son fusiones intragrupo, es decir, no son fusiones entre 2 sociedades cuyos socios son independientes y deciden fusionar las 2 sociedades. Eso es rarísimo. Pasa, pero es rarísimo. Normalmente son reorganizaciones
societarias como consecuencia de cambios de compras de otras sociedades, etc., ¿no? Con lo cual, es muy importante las simplificaciones, ¿vale? O sea, aquellos casos en los que podemos prescindir de algunos requisitos. Típicamente se prescinde casi siempre del informe de administradores para socios porque ese se excluye cuando todos los socios están de acuerdo. Y en cuanto a los trabajadores, sin embargo, dice que no se requiere cuando no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de administración o de dirección o la modificación consista en una transformación interna. Vale. O sea, primera excepción para el informe de los trabajadores, la transformación interna. Como es lógico, aquí no hay cambio de empleador y no hay ningún riesgo. Realmente la transformación interna, también hay otro artículo, el 22, que dice que no se aplican las normas de protección de los acreedores, porque realmente aquí no hay ningún problema de confusión patrimonial y por tanto resulta totalmente superfluo, ¿vale? Cuando habla de la de administración o dirección, yo entiendo que eso es una copia de la directiva, en los cuales ya saben que en algunos países, como Alemania, hay un órgano de administración y un órgano de dirección, y por eso se incluyen los dos. Pero realmente aquí esto solo se puede aplicar cuando no hay, perdón, cuando todos están en el órgano de administración y, por supuesto, si no hay trabajadores, lógicamente. En la transformación interna, como les decía, pues eso, no hay protección de los acreedores, como dice el 32.3, y no hay tampoco... Lo que resulta absurdo totalmente es que lo que sí hay en la transformación interna es la obligación de pedir los certificados, ¿vale? Yo creo que se podría defender que no hace falta, porque como dice el artículo 32, que 3, que no se aplican las normas de protección de los acreedores, en realidad la norma de aportar los certificados es una norma de protección de los acreedores, un acreedor particular como es el Estado y la Seguridad Social, ¿no? Pero es verdad que como eso no está en las normas generales y en las normas específicas de la transformación, pues se puede dudar. Con lo cual, en principio, sí solemos pedir los certificados de Seguridad Social y tributarios también en el caso de transformación interna, ¿vale? Bueno, volviendo al punto anterior. Pero bueno, lo que está claro es que no hace falta es este informe de trabajadores, ¿vale? Tampoco sea necesario si no hay trabajadores y se plantea si haría falta en una transformación intragrupo en la que solo hay trabajadores en la sociedad absorbente, porque ahí ni siquiera hay un cambio de titularidad en la relación laboral. Ustedes saben que en la fusión siempre se produce, en todo caso, una sucesión universal, o sea que la nueva sociedad tiene todas las relaciones jurídicas que tenía la anterior, pero entonces no debería haber problema. Pero en el caso de que solo haya trabajadores en el absorbente que absorbe una filial, pues lógicamente es que eso no va a producir ningún efecto sobre los trabajadores. Se podría defender que no es necesario. Se plantea también qué pasa si no hay trabajadores, si hay trabajadores únicamente en las filiales. En principio, el artículo dice que habla de los trabajadores cuando la sociedad y sus filiales no tengan más trabajadores, ¿no? Con lo cual parece que si hubiera solo los trabajadores hay que hacer el informe. Pero al mismo tiempo, el artículo 5 dice que ese informe se transmite únicamente a los trabajadores de la sociedad que se fusiona, con lo cual no a los de las sociedades filiales. Con lo cual parece que, primero, no lo van a conocer. Segundo, no tienen derecho a hacer observaciones como tienen los trabajadores, que es una de las novedades de la ley. Se daría la situación absurda de que si yo tengo un trabajador en la sociedad que se fusiona, basta con que le notifique a él, pero si tengo, esa sociedad tiene 20, aunque tenga 20 filiales, pero si resulta que mi sociedad intermedia no tiene ningún trabajador, voy a tener que comunicárselo a los trabajadores de las 20 filiales o de filiales extranjeras que no se les aplica la normativa española. Entonces yo por eso considero que cuando solo hay trabajadores en las filiales no es necesario el informe. La publicidad del informe es curiosa porque ya saben que lo típico de las fusiones es pues que hay un procedimiento que implica una gran publicidad. Es decir, hay que publicar un proyecto, el proyecto común de fusión o escisión, hay que publicar
una serie de informes, como hemos dicho, de administradores, de expertos en su caso, etcétera, y eso se pone a su disposición o a través de publicidad en la web o por depósito en el registro mercantil, ¿no? Sin embargo, la publicidad del informe de administradores para los trabajadores se tiene que remitir por vía electrónica, ¿vale? Se puede remitir antes de que se haga el proyecto y se puede notificar por cualquier medio. Aunque habla de por vía electrónica, lógicamente, si tenemos 2 trabajadores y se lo damos en mano, pues por supuesto es válido. Aquí el mayor problema se ha planteado en relación de si podemos prescindir cuando hay acuerdo unánime, ¿no? El artículo 9.1 dice que no es necesario publicar los documentos exigidos ni un anuncio sobre la posibilidad de formular observaciones. Y sin embargo, el artículo 9.2 dice que los derechos de información de los trabajadores, incluido el informe de los administradores, no pueden ser restringidos por el hecho de que sea aprobada en Junta Universal. Entonces, ¿cómo interpretamos esto, ¿no? Bueno, lo primero es que no hay derecho a hacer observaciones, ¿no? Cuando hay acuerdo unánime. Aunque eso, bueno, puede ser un poco raro porque el acuerdo unánime en principio no afecta a los derechos, o sea, no supone el consentimiento de los trabajadores, solo el de los socios, ¿no? Está claro que es posible la renuncia y ¿vale? Entonces parecería que hay que hacer el informe y se plantea la duda de si se tiene que hacer con el plazo de un mes de antelación respecto de la fecha de aprobación, que es la regla general, o si basta con que se haga antes de la Junta, ¿no? Parece que la doctrina mayoritaria y también los registros se inclinan en el caso de que haya acuerdo unánime, porque únicamente los administradores tengan que manifestar que se ha emitido el informe y se ha comunicado a los socios, pero no que tenga que hacerse con un mes de antelación al plazo, porque eso es lo que permite pues, la rapidez de la fusión, que es lo que persigue este artículo. Lo único, en estos casos, siempre hay que advertir a las sociedades que una cosa es el tema de la ley de modificaciones estructurales y otra cosa el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, en cualquier caso, las obligaciones de notificación, de acuerdo con el artículo 44.8, tienen que producirse y, en principio, esta falta de notificación o falta de cumplimiento del plazo solo será posible si no se prevén efectos para los trabajadores, porque si no, si se prevén efectos para los trabajadores, esas posibles modificaciones tienen que ser notificadas con la antelación que determina el artículo 44, perdón, del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Otra duda con este informe para los trabajadores es qué sucede en el caso de las fusiones abreviadas. Como decía, es muy común que la fusión consista en que la matriz absorba a la filial, o incluso al revés, la llamada fusión inversa, en que la filial absorbe a la matriz. ¿Es necesario aquí el informe o no? En principio, el artículo 53 dice que no es necesario informe de administradores ni de expertos, sin distinguir entre la parte de los socios y la parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, sin embargo, algunos registros sostienen que sí se exige, aunque exista acuerdo unánime, mientras que otros entendíamos que el 53 debía entenderse como norma especial, que además no impedía la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, que hay una diferencia económica porque efectivamente no hay cambio en el grupo, ¿no? Y patrimonialmente no hay cambio. Y algunos autores, como Pérez Troya o Piñel, también lo explicaban, ¿no? Y que en realidad lo de el informe de la directiva solo lo exige para las transfronterizas en este caso. Sobre esto ha habido una resolución, ¿vale?, que dice que nada impide que ante situaciones bueno, es lo que yo decía al principio, ¿no?, que ante situaciones de complejidad el procedimiento se simplifique y agilice al máximo. Es decir, que el procedimiento está en relación con la situación concreta que tenga la sociedad, con lo cual si la situación concreta que tiene la sociedad, o sea, con la situación de la fusión, ¿no?, y los intereses en juego, si es una fusión
de simplemente una absorción de una íntegramente participada, pues no tiene sentido aplicar los mismos requisitos y por eso el artículo 53 establece la especialidad. Curiosamente dice que se ha planteado si pudiera prescindirse del informe en el caso de que el acuerdo es por unanimidad, pero no entra en ese tema. Sin embargo, sí entra en la aplicación del 53, es decir, en el caso de sociedad íntegramente participada, y dice que aplica un argumento literal porque dice que el informe permite prescindir del informe y debe entenderse que se refiere a sus dos secciones, puesto que no diferencia. Dice que cuando se ha querido mantener el informe, se ha diferenciado, como se ha hecho en el artículo 9.2. Se dice que no hace falta la publicidad, pero que sí hace falta el informe. Y en el 53 no se dice nada. Y dice que no afecta sustancialmente a la estructura de poder ni a la composición societaria y es una mera reorganización. Y recuerda que esto es relativo a la, vamos, que esto se entiende sin perjuicio de las normas del Estatuto de los Trabajadores. Lo que pasa es que después de hacer todos estos argumentos que están muy bien, termina esa resolución con una frase bastante perturbadora, porque dice que atendiendo a las circunstancias concurrentes en el presente caso, en que la sociedad absorbida carece de trabajadores, ¿vale? Y está íntegramente participada por la absorbente. De modo que respecto a los trabajadores ni siquiera hay modificación de entidad del empleador. Se hace constar que la fusión no produce efecto alguno, no puede ser confirmado. Antes nos ha dicho que como es una norma especial y hace esta interpretación literal, sistemática y tal, pues no hace falta. Y sin embargo, al terminar, dice atendiendo a las circunstancias concurrentes, es decir, que parece que no basta el que sea tenga carácter especial, sino que además es necesario que la absorbida no tenga trabajadores, sino que solo los tenga la absorbente y que se diga que no produce efecto alguno sobre el empleo de la absorbente. Yo creo que esto no es muy coherente y que hay que entender que aunque hayas trabajadores en la absorbente y en la absorbida, o los haya en la absorbida y no en la absorbente, es posible no hacer el informe. Aunque yo creo que sí es necesario que no se produzca efecto alguno sobre el empleo, porque si no, pues entran en juego las obligaciones del Estatuto de los Trabajadores y quizás debíamos también exigirlo en el ámbito mercantil. Entonces, la conclusión es que siempre se diga que no hay efectos si es una fusión abreviada, no hace falta informe. Esto, sin embargo, no se aplica a las operaciones transfronterizas. En las operaciones transfronterizas no se prevé en ninguna simplificación del informe de los trabajadores, ni por acuerdo unánime, ni por el hecho de que sea una fusión simplificada. Por tanto, en estos casos, sí va a hacer falta el informe. En el informe de experto, realmente aquí no ha cambiado tanto respecto de la legislación anterior. Lo que pasa es que se han incluido algunos, el informe de expertos, no sé si se recuerdan, básicamente se refería a dos cosas. En el caso de que el aumento de capital, de que la fusión o la operación que se hace supusiera un aumento de capital o una constitución de una sociedad anónima comanditaria por acciones, tenía que haber un informe de que el patrimonio aportado cubría el capital social. Y por otra parte, era necesario, cuando se refería al tipo de canje, cuando era necesario informe sobre el tipo de canje, cuando participaba alguna anónima comanditaria por acciones y había, lógicamente, un aumento de capital. ¿Vale? Pero ahora, como el derecho de separación cambia, también será necesario el informe de expertos que el informe se refiera a la compensación en efectivo, porque como funciona ahora el derecho de separación, no es que después se evalúe la sociedad, sino que en el proyecto de fusión tienes que decir cuánto vas a pagar a los que se separan. El derecho de separación o de enajenación ahora solo existe cuando en la transformación y en el caso de que la sociedad se traslade, o sea, el socio vaya a pasar de ser un socio de una sociedad española a un socio de una sociedad extranjera, es decir, una fusión con una sociedad extranjera o en una escisión. ¿Vale? O sea que eso es una novedad. En la segunda parte, el informe se pronuncia sobre la suficiencia del capital aportado. Esto no es correcto. Lo que quiere decir es la suficiencia del
patrimonio aportado respecto del capital. Y hay una cuarta utilidad del informe, que es que se produce sobre las garantías ofrecidas a los acreedores, pero en ese tema, bueno, como no nos afecta realmente la protección de los acreedores, no afecta al procedimiento de fusión que vemos en la notaría, no me voy a detener en eso. En el caso de transformación, el informe experto independiente solo es necesario en el caso de transformación en sociedad anónima o sociedad comanditaria por acciones y tendrá como único objeto la valoración de las aportaciones no dinerarias. Lógicamente, esto es así porque aquí nunca hay en la transformación un aumento de capital ni por tanto tipo de canje, o sea que únicamente se puede referir a eso. Lo que pasa es que aquí la ley no está muy fina porque en el caso de las operaciones transfronterizas, transformación transfronteriza, sí va a haber un derecho de separación y por tanto en ese caso tendrá que hacerse un informe sobre la compensación en efectivo. Aquí se columpia o se olvida un poco la ley de este supuesto, ¿vale? Bueno, no voy a, no voy a detenerme en esto, lo ven en esto porque esto no ha cambiado nada, ¿no? Básicamente, recordemos que si se fusionan dos sociedades limitadas, nunca es necesario informe sobre el tipo de canje, eso se tiene que participar en una anónima, y solo es necesario el informe sobre el patrimonio cuando hay una anónima comanditaria que aumenta el capital. En todos los demás supuestos no es necesario y no es necesario tampoco cuando hay un acuerdo unánime de los socios, porque si todos están de acuerdo en las condiciones de la fusión, pues ¿para qué necesitan un informe de un tercero sobre el tipo de canje? ¿Vale? Protección de acreedores, como les decía, lo paso. Aquí hay otros pequeños. Vale, aquí hay un tema que puede ser interesante, que es que en el balance, el artículo 44 dice que habla del balance de fusión y de la auditoría del balance de fusión si están obligados, y dice que esta regla no será de aplicación cuando no se requiera aprobación del acuerdo de fusión por la Junta General. Y cuando dice esta regla, parece que se está refiriendo a la regla en conjunto y por lo tanto, en estos casos, no sea necesario la aprobación de la Junta General, lógicamente, pero tampoco sea necesario que esté verificado por el auditor, ¿vale? Entonces, si resulta, por ejemplo, que la que está obligada a auditoría es la sociedad absorbida por una íntegramente participada, pues entonces no va a hacer falta la auditoría del balance. Ya saben que en principio sirven los balances del principio de año, pero como se tiene que aprobar para que sirva el balance, se tiene que aprobar el proyecto entre los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio, con lo cual las operaciones que se quieran aprobar en la segunda mitad del año, si están obligadas a una auditoría, tienen que hacer un nuevo balance y auditarlo, lo cual aumenta los costes y el tiempo, ¿no? Con lo cual el artículo 44 puede resultar interesante. En la extensión hay algunas novedades. La más importante es que se ha cambiado la definición de lo que hay que describir, ¿no? Anteriormente hablaba del reparto preciso de los elementos del activo y ahora dicen la descripción precisa del patrimonio activo y pasivo de la sociedad extendida. Eso es absurdo, porque cuando, por ejemplo, se extiende una cosa, por ejemplo, una extinción de cartera, se extiende simplemente unas participaciones que pasan a otra sociedad, es absurdo que en la extinción se tenga que hacer la relación de todo el patrimonio de la extendida. Realmente lo que hay que definir, como antes, es lo que se extingue. Y también hay un cambio de reglas en cuanto a la atribución. Y también aquí hay una regla en cuanto al balance, una regla especial que es útil a veces, que es que no hace falta balance, ni auditado ni nada, cuando la escisión se hace a favor de una sociedad nueva y se hace de forma simétrica. Sin embargo, el 71.2, para el caso de segregación, únicamente hace referencia a que se puede prescindir del informe de administradores y experto independiente y no dice nada respecto al balance. Pero hay que entender en una interpretación sistemática y finalista que si la segregación es
o sea, la parte que se segrega, se constituye una nueva sociedad, se debe aplicar la exención del balance. Y ya no me da tiempo a meterme en las transfronterizas para cumplir escrupulosamente con el tiempo asignado y dejar espacio para las preguntas. Pero si quieren preguntarme algo sobre transfronterizas, por supuesto, o hay algún tema concreto que les interesa, pues lo tratamos. Raimundo. Pues muchísimas gracias, Sergis. Ha sido interesantísimo, muy concreto, muy específico. Yo creo que has resuelto muchísimas dudas en un mundo un tanto muy concreto para especialistas, ¿no? Pero yo creo que ha sido de gran ayuda para todos. Se nos han planteado una serie de preguntas, te las voy a ir leyendo. La primera se pregunta si en el supuesto de una escisión existen derechos sobre inmuebles, por ejemplo, un leasing inmobiliario, la oposición o inactividad de la entidad acreedora impide la operación. Vale. Esto ha cambiado totalmente con la ley. O sea, antes los acreedores tenían un derecho de oposición. Entonces podían escribir a la sociedad diciendo que se oponían y no se podía realizar la fusión salvo que se les garantizara la deuda, su satisfacción. Y salvo que estuvieran debidamente garantizados. Entonces, esto ha cambiado con la nueva ley, ha desaparecido el derecho de oposición. Únicamente hay un derecho de obtener garantías, ¿vale? Y se dice expresamente que no paraliza la fusión. Y por tanto, ahora ya eso ha desaparecido del ámbito notarial. Es decir, antes siempre había una manifestación del administrador diciendo que no se había ejercitado el derecho de oposición. Alguna vez se decía que uno lo había ejercitado pero no tenía derecho, o yo nunca he visto un caso en que se hubieran otorgado garantías. Ahora eso se ejerce durante el mes siguiente a la publicación del proyecto y no tiene que tener ningún reflejo porque no paraliza nunca la operación. Con lo cual, primero, cuando tienen un derecho real, por ejemplo, un leasing inmobiliario, podría discutirse si no está suficientemente garantizado, ¿vale? Y entonces por eso no tendría derecho ni siquiera a obtener garantías porque ya tiene una garantía real, ¿no? Pero en cualquier caso, ninguna actuación del acreedor puede obstaculizar ahora mismo ninguna operación de modificación estructural. Muy bien. Seguimos. Tenemos luego una pregunta que plantea Mercedes. Dice, en Madrid nos han suspendido una escritura cuando no hay trabajadores y hemos aportado solo certificado de no estar dada de alta nunca en la Seguridad Social. Luego complementa esto diciendo, me refiero a que las que no tenían trabajadores eran las absorbidas, pues de la absorbente sí se aportó. Han tenido que darlos de alta para poder sacar el certificado positivo. Como normalmente corre prisa la fusión, no se está impugnando. Y comenta finalmente, se debería pedir a los registros que unifiquen criterios sobre este tema. A ver, esto es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, como algunas cosas que nos llegan de los registros. Otras, por supuesto, pueden tener toda la razón. Está clarísimo que si tú nunca has tenido trabajadores porque nunca has estado de alta en la Seguridad Social y así lo manifiestas, o sea, yo creo que es discutible si te debería bastar la manifestación de que nunca has tenido trabajadores porque es imposible obtener un certificado positivo justamente porque no estás dado de alta. Pero si aportas un certificado de que nunca has estado de alta, ya qué más te pueden pedir. O sea, que te des de alta como empleador cuando no tienes trabajadores. O sea, eso es una aberración. Vamos, yo creo que eso no se quiere recurrir, pero por lo menos hay que llamar al registro, hablar con el registrador, darle la lata, insistirle, porque es una cosa absurda. Sobre esto ha habido una resolución sobre el tema de los certificados tributarios y sobre esto todavía no ha habido, pero vamos, es una cosa que es evidente y lo que no puedes es obligar a una sociedad a darse de alta en la seguridad social. Eso no tiene ni pies ni cabeza, vamos, ni pies ni cabeza. Y por supuesto debería haber debería haber que se unifiquen los criterios. Yo creo que en Madrid, desde luego, yo no he tenido, he tenido algunas escrituras
que han ido a otros registros, pero sobre todo los que hago yo son de Madrid. Y desde luego, creo que por este tema una vez tuvimos un... Sí, alguna vez me han referido a algo, pero vamos, yo no he tenido una escritura personalmente y lo que hay que hacer es protestar porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Correcto. Albert nos pregunta, según el artículo 43.1, segundo párrafo, ¿el balance de fusión no anual no debe ser previamente aprobado por la Junta General? Sí, o sea, el artículo, el balance de fusión, si no está previamente aprobado, porque es el ordinario, es uno de los acuerdos que se tiene que tomar en la Junta de Fusión, es la aprobación de ese balance de fusión. O sea que sí, es así. Correcto. Javier nos pregunta, el informe de trabajadores, si no lo he entendido mal, en las fusiones de sociedades filiales o de un mismo socio único de ambas, ¿bastaría indicar que la fusión no tiene efecto para los trabajadores sin más? Esto es, sin hacer mención a algún informe de los trabajadores que, según entiendo, no sería necesario elaborar. Esto ahí se planteaba una duda y ha habido una resolución, ¿no? Es decir, cuando hay una absorción de una íntegramente participada, se duda, porque el artículo 53 dice que en esos casos no hace falta informe ni de trabajadores ni de expertos, ¿vale? Entonces, en principio, la respuesta sería que, como es una norma especial, no hace falta informe de los trabajadores. La resolución ha dicho eso, pero después ha dicho que era un caso especial y entonces porque había trabajadores solo en la absorbente y no en la absorbida. Yo entiendo que con los argumentos básicos que da esa resolución creo que si haya trabajadores o no en la absorbida, se puede defender con la resolución en la mano de que no es necesario el informe en estas operaciones. La única particularidad es que en el caso de que haya trabajadores, o sea, haya, como siempre hay que decir en el proyecto, si tiene efectos sobre los trabajadores, yo en el caso de que tenga efectos sobre los trabajadores, sí haría el informe, ¿vale? Porque parece que ahí, aunque hay una normativa laboral, o sea, yo creo, siempre que puedas decir, siempre que estemos en una fusión simplificada y los administradores digan que no, la fusión no produce efectos sobre los trabajadores, haya o no haya eh, trabajadores, no es necesario el informe. Muy bien, Pero el tenemos caso que tenemos seguro, que es el específico que se plantea en la resolución, es cuando solo hay trabajadores en la absorbente, ¿vale? El caso en que haya trabajadores en las dos no es tan seguro que no podamos tener algún problema en el registro, pero yo creo que no se debe exigir. Tenemos una última pregunta, Segismundo. Mm. Pregunta Merche, respecto a la publicidad del acuerdo, la ley permite sustituir la publicación en el BORME y en un diario por comunicación individual a los acreedores. Y se plantea, ¿cómo se acredita? ¿Basta la manifestación del órgano de administración de que se ha comunicado a todos los acreedores o debe acreditarse? Para la preguntante dice, la comunicación individual se regula de forma muy ambigua. Pues efectivamente, no se sabe muy bien lo que hay que hacer, pero yo creo que está claro que basta con la manifestación, porque a ver, si la publicación se puede sustituir por una notificación a los acreedores, si no tienes acreedores, tú puedes manifestar que no tienes acreedores y que por tanto no se realiza ninguna comunicación porque no tienes a quien comunicar, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer eso, decir que no tengo acreedores, también puedes decir que has comunicado a los acreedores, ¿vale? Sobre eso hubo una resolución que únicamente decía que se tenía que manifestar en qué fecha se había comunicado a los acreedores y tal. Cosa que hoy ya no tiene relevancia porque no hay derecho de oposición. Pero bueno, si acaso, pues decir que se ha notificado a los acreedores en la fecha X o antes de esta fecha o lo que sea, ¿vale? Yo creo que la comunicación basta con la manifestación. Otra cosa es que yo nunca recomiendo esto, porque una sociedad en funcionamiento que un acreedor asuma la responsabilidad de decir, ¿sabes? Y no haga la publicación porque él asume la responsabilidad de decir que no hay acreedores o que ha notificado a todos, es muy complicado, justamente porque decíamos, lo que decíamos antes, es muy difícil saber
tener la seguridad de que no tienes ningún acreedor. Se puede haber producido cualquier hecho que tú ignoras, que una actuación de un empleado que genera una responsabilidad con un tercero, la existencia de unas multas que tú ignoras o unas deudas con Hacienda que tú ignoras, y eso puede generar una responsabilidad personal, yo creo, en el administrador que asume esa responsabilidad de no publicar, ¿no? O sea que yo, salvo que sean sociedades que verdaderamente no han tenido absolutamente ninguna actividad, yo no recomiendo a los administradores que hagan esa manifestación, sino que les recomiendo que hagan la publicación, que tampoco es un coste tan extraordinario, y por eso, para no asumir esa responsabilidad. Muy bien, Segis. Pues yo creo que con ello damos por... Perdón, veo que ha entrado una última pregunta. Bueno, es sobre lo mismo. Manifiesta Chema, en nuestro caso ponemos de manifiesto lo siguiente consensuado con el Registro Mercantil de Valencia, que no se ha recibido ninguna disconformidad de los acreedores sobre las garantías adoptadas sobre los créditos nacidos con anterioridad a la publicación del proyecto de fusión. Eso es la típica cosa de los registros. Dicen, bueno, pues dime esto. Digo, a ver, que es que no tengo que decirte nada. Es decir, que ahora mismo la sociedad está obligada a prestar garantías, pero aunque haya habido estas manifestaciones y disconformidad con las garantías, eso no paraliza la fusión. Es que lo dice expresamente la ley. Con lo cual, decir cosas que en cualquier caso no afectan al proyecto de fusión y llenar las escrituras de declaraciones sobre cosas irrelevantes, a mí me parece absurdo. Bueno, por la paz un Padre Nuestro, pero es que no es necesario porque ya no hay derecho de oposición, con lo cual no hay que hacer ninguna manifestación en la escritura en relación con los acreedores. Los acreedores pueden pedir garantías y no, si no se les da garantías, entrar en un procedimiento que se regula en el artículo 13 y eventualmente pedir garantías judiciales. Y ninguna de esas cosas paraliza la fusión, con lo cual no tienen que hacer ninguna manifestación. Pero bueno, aquí como que para cada registro hace lo que le da la gana, pues es lo que pasa. Bueno, ahora sí, Segismundo, te agradezco muchísimo en nombre de Fundación Notariado tu dedicación, tu disposición y sobre todo la claridad con la que te expresas y que hace que los profanos y los menos profanos podamos entender y podamos profundizar en una cuestión tan específica y tan necesitada a menudo de interpretaciones. Mil gracias, Segismundo, como Nada, siempre. muchísimas gracias a todos por su presencia y un placer, de verdad. Muchas gracias, Raimundo, por tu Pues presentación. gracias a todos y nada más, les emplazo a la próxima sesión de práctica notarial que tendrá lugar el 6 de octubre. Variamos el día habitual, que suele ser el segundo lunes, porque es fiesta en varias comunidades autónomas y queremos dar a todos la oportunidad de poderse conectar. Será, Dios mediante, el 6 de octubre. La impartirá el abogado asesor fiscal Alejandro del Campo Zafra y la materia será consejos prácticos sobre fiscalidad inmobiliaria y sucesoria. A todos quedan invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Raimundo. Hasta pronto.